comenzar a, vamos a comenzar, como les dije la semana pasada, buenas noches a todos. Como les dije la semana pasada, vamos a comenzar vamos a repasar de nuevo los EBR, ¿sí? Comenzando con el del 2022, ¿sí? Con el último que salió de matemática. Y ahí vamos a ir avanzando todos los EBR de nuevo para irlos repasando, ¿sí? Ahorita les voy a estar mostrando. Muy bien. Ese es el EBR del 2024. ¿Sí? Aquí está. Se les había mandado. Ahí está. El 2022, perdón. Entonces, vamos a comenzar desde la pregunta 26. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice la pregunta 26? Vamos a ver. Te dice, un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Muy bien, vamos a ver. Alonso y Zacarías, dos amigos dialogan cordialmente. Alonso comenta, le comenta, buenas noches, si me permite realizar una pregunta al coordinador, por favor. A ver, un ratito, porque chales. ¿Ya? Sí, pregunte, colega. Ya. Sí, sí, ya está, ya, el audio. Bueno, maestro Aldo, tengo usted Buenas, muy buenas noches. buenas noches. Compa, buenas noches también. Si está ahí el coordinador del grupo EDAP, ¿no? Sí, Eh, bueno, no sé qué también será de los colegas que están también en la sala de monitoring, ¿no? Pero a mí particularmente me extraña, me causa un poco de molestia, maestro, con la situación de que se estaba, no sé, por ejemplo, no tenemos fecha los días que usted pidió permiso por el matrimonio, uno, dos. Que también un sábado yo ingresé, pero no había estudiantes, compañeros que para ingresar, pues el coordinador lo suspendió. Yo le había preguntado para cuándo va a ser y me dijo para posteriormente. Y tres es el otro que también me causa malestar de las semanas pasadas, que de que eh, faltando creo un día, horas, no sé, manda un comunicado donde se suspende por motivos X lo que es de matemática. Entonces, mira, faltando de repente, mira, prácticamente un mes para nosotros, es poco preocupante, pues, maestra, esa parte. O sí, sea, creo que justamente. se había dicho esa situación de que nosotros pues, estamos así, ¿no? ¿Por qué nos están estresados, pues, por estas situaciones? Entonces, ahora uno, el otro es también que yo me inscribí al curso mediante una señorita, no recuerdo bien el nombre, pero lo tengo agregado acá en mis contactos. Es que yo lo llamo y hace caso omiso, o sea, no responde. Y eso me parece que es una falta de respeto, porque yo cuando me escribí antes que me escribiera, es la señorita que me llamaba constantemente haciéndome la invitación para que yo me pueda inscribir a este curso que me dijeron que es de garantía y todo, bueno, ¿no? Pero cuando yo lo llamo a hacer una consulta, no me responde, ¿no? Inclusive yo lo tengo en WhatsApp que yo le he enviado. Entonces, yo no sé qué está quedando esa parte, maestro. O sea, hemos empezado bien, Sí, escribimos la bien verdad todo, que pero sin embargo, maestro, a mí me causa extrañeza, maestro, esa situación. Ahora, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cuándo se va a recuperar? ¿Cómo se va a sí, hacer? O sea, no a dicen ver, nada. A eso me refiero, ya. maestro. Yo voy a hablar con el coordinador. Personalmente voy a hablarle ya terminando la clase. Vamos a coordinar bien para ver, sí, fue un día que yo falté, que fue por un matrimonio, pero de la semana pasada sí hubo una coordinación de que se suspendían toda esa semana no recuerdo qué fue, pero sí se suspendió, se mandó un comunicado, no solamente fue en matemática, fue todo, creo que fueron todos en general, ¿no? Entonces, ya voy a hablar con él
Yo el día jueves, perdón, el día sábado, ya les estoy dando una respuesta porque el jueves es a nivel general, ¿no? Y en los de matemática ya sería el día sábado. ¿Le parece, señor José Quispe, colega? Sí, Ya, listo, listo. Muy bien. Entonces ya vamos a empezar. listo, gracias. Ya, muy bien. Listo. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ya, muy bien. Listo. Te dice, un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Alonso y Zacarías, dos amigos, dialogan cordialmente. Alonso le comenta a Zacarías que tiene una deuda de 10.000 soles y que por el momento no puede pagarla. Zacarías ofrece ayudarlo y él le da a Alonso el dinero que necesita. Alonso promete devolvérselo en 3 meses. Transcurrido dicho tiempo, Alonso le devolvió 10.000 soles que le prestó y añadió 300 soles de interés, por lo que el total le agregó 10.300 soles. ¿A qué tasa de interés simple anual corresponde los 300 soles que se le dio a Zacarías? Un estudiante resolvió el problema de la siguiente manera. Interés es igual a capital por R, que viene a ser R, el interés porcentual, y T, que es el tiempo, ¿no? 300 es igual a 10.000 por R por 3. Y te dice que 1/100 es igual a R, donde viene a ser el 1%. Te dice, ¿cuál es el error en el que incurre el estudiante en su resolución? Considera la tasa de interés mensual en lugar de anual. Considera la tasa de interés simple en lugar del interés compuesto. Considera el tiempo en meses en lugar de años. Como sabrás, en el interés simple, nosotros tenemos que hacerlo en base a años, ¿no? Entonces, acá lo que pasa, que son 3 meses, tenías que haberle puesto 13 sobre 12, ¿no? Sobre 12, que vendría a ser un cuarto, ¿no? Resolviéndolo. Si lo resolvemos de esa manera, ¿sí? Porque son 12 meses a un año, entonces aquí ya se te va a resolver el ejercicio. Entonces, lo que te está diciendo aquí es simplemente que considere el tiempo en meses en lugar que sea de años. Esta sería la respuesta, ¿sí? Como sabrás, tú tienes que colocar de esta manera. Acá se parece a la de acá, pero te dice la tasa de interés. Mira, la tasa de interés es R y R es el que vas a hallar y no puede ser mensual en vez de anual. Esta no puede ser. Y ahora no es un interés simple, es un interés simple, no compuesto, como te piden ahí. Entonces, ya sabes que el interés compuesto es igual a capital 1 más el R, porcentaje, sobre 100 por K por el tiempo por K. Ya sabes que K viene a ser si es trimestral, mensual, y ahí ya vamos a ver viendo, ¿no? Entonces, esta tampoco puede ser. Por eso que la única solución sería la C, el interés, que el tiempo es en meses en lugar que sea en años. Esa sería la alternativa. ¿Ok? Muy bien, listo. ¿Alguna duda, colegas? ¿Todos hasta ahí? Muy bien, continuemos. ¿Cuál era esta? La 26, 27. De veras que esta acá viene como un libro, ¿no? Sí, así está el PDF. Muy bien, te dice la 27.
Un docente recoge los saberes previos de los estudiantes sobre la definición de los números irracionales. En este contexto, les pregunta lo siguiente: ¿qué son los números irracionales? Una estudiante responde: los irracionales son números que se expresan como raíces o como números con infinitas cifras decimales. Ante la respuesta, el docente busca generar un conflicto cognitivo en la estudiante. ¿Qué es un conflicto cognitivo? En primer lugar, el conflicto cognitivo es tener una definición y tener quizá un ejercicio con una definición dada, que en este caso son los números irracionales, y una definición que se parezca a la definición que te están dando. O sea, un ejercicio o un ejemplo que se parezca a este y tenga algo de similitud para poder ver cuáles son las diferencias en estos dos. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿qué alternativas tenemos? Ante la respuesta, el docente busca generar el conflicto cognitivo en la estudiante. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para él? Muy bien. Según su definición, 4,533333 es un número irracional. ¿Has verificado si este número se puede expresar como fracción? Ya. Entonces, como sabrás, este es un número mixto, ¿no? Esto vendría a ser 4, perdón, va a ser esto sería eh, 453 menos 45 sobre 90. Muy bien, si resolvemos esto, te da 408 sobre 90. Y si simplificamos, porque tienen tercia y sexta de frente, ¿sí? Podemos sacarle sexta. A ver, sí. ¿Cuánto sería la sexta? Sería 6, 4, 6, 8. Y acá la sexta sería 15. Ya no tienen nada más. Sí se puede expresar en una fracción, ¿no? Veamos. La siguiente te dice, en una relación, en relación a tus respuestas, 22 quintos es un número racional o irracional. Explica. Muy bien, veamos. 22 quintos, ya sabes que es 22 entre 5. 22 entre 5, ¿cuánto te da? 22 entre 5 te da 4,4, ¿no? 4,4 es un número exacto. Entonces, acá no te va a dar. Te dice, según lo expresaste, lo que expresaste raíz de 2 es un número irracional. Obviamente que sí, ¿no? Un número irracional, ¿cuál sus raíces serían? 4,42, ¿no? Entonces, ahí viene, aquí no hay conflicto porque ese sí es un número irracional. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto, ese sí es un número irracional. ¿Dónde está el conflicto? Aquí. ¿Por qué? Porque acá te dice que los números irracionales son números que se expresan con raíces o como números con infinitas cifras decimales. Y si te das cuenta, este tiene infinitas cifras decimales. ¿Cuál es la particularidad? Que estas cifras decimales, a partir del 3, a partir del 5, la siguiente cifra 3 se va a repetir infinitas veces. Cuando se repite infinitas veces eh, es un número, hoy se me fue, periódico, mixto, ¿no? Entonces, ¿por qué periódico? Porque tiene un periodo que va a ser el mismo, mientras que en los irracionales nunca va a haber un periodo, siempre van a ser números diferentes, nunca van a tener el mismo número, ¿sí? Entonces, acá vendría el conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque se parece a la definición que está dando por la segunda parte, pero tiene acá una particularidad. Entonces, aquí viene el conflicto cognitivo. Esta sería la letra A, la respuesta. La letra B
No, porque te da un número decimal exacto. Y en la C, sí es un número irracional, pero no encuentras un conflicto cognitivo, simplemente dices si es un número racional. ¿Por qué? Porque a la hora que lo resuelves, te da un número irracional. Entonces, ahí no hay un conflicto cognitivo. ¿Sí? Entonces, esta no va y esta tampoco. La única es la A. ¿Todos hasta ahí? ¿Alguna duda, colegas? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, continuemos. Número 28. Te dice, durante una actividad, un docente ha notado que un estudiante incurrió en error al expresar una cantidad de notación científica. Muy bien. El docente notó que cuando el estudiante explicó su procedimiento para expresar la distancia de la Tierra al Sol, escribió 150 millones de kilómetros es igual a 1,5 por 10 a la 7. Ya, porque 1,5 está entre 1 y 10. Además, el valor de la distancia tiene 7 ceros. El docente desea que dicho estudiante reflexione sobre su error. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál es la retroalimentación más pertinente para él? A ver, veamos. Considera que el exponente al que está elevado en base 10 debe ser igual a la cantidad de espacios que la coma se desplaza a la izquierda. Ya, más pertinente. A ver, vamos a ver, puede ser también esa. Verifica tu respuesta. Verifica tu respuesta. El primer factor es correcto. Sin embargo, el exponente de la base 10 debe estar elevado al exponente 8. Acá definitivamente la letra B no puede ser. ¿Por qué? Porque tú ya le estás diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, lo que tú le estás diciendo es, haz esto, cosa que no puede ser. Tiene que ser un aprendizaje por descubrimiento y significativo, ¿ok? Entonces, continuamos. A ver, la C, ¿qué te dice? Multiplica el factor. Como te dice, te dice que es retroalimentación. Acá le estás dando una definición vamos a ver en la C. Multiplica el factor decimal por potencias crecientes y consecutivas de 10 hasta encontrar el número original, hasta encontrar el número original. A partir de lo realizado, establece una regla de procedimiento. Ya, acá te está diciendo prácticamente que hagas, no, comiences con 1,5, perdón, 1,5, primero a la potencia 10, a la potencia 10. Y esto te da 15. Luego dices 1,5 por 10 al cuadrado. Eso es lo que le estás mandando al estudiante a hacer. Y esto te da, esto es 150, ¿no? Y después dices 1,5, el estudiante va viendo 1,5 por 10 al cubo, que es por 1000. Ya, y a la hora que lo resuelve, te va a dar 1500. Y ahí ya se está dando cuenta que cuando es con exponente 1, simplemente es 15. Si es exponente 2, se le agrega un 0 al 15, o sea, 150. Exponente 3, 1500. Si te piden todas estas cantidades o estas cifras, tú dices, ya, acá tengo que contar, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Un aprendizaje deductivo. Entonces, tú sí dices, ya, la definición sería 1,5 por 10, pero ya no sería por los 7 ceros que están ahí, sino que tengo que agregarle uno, ¿no? Entonces sería 10 a la 8, ¿no? Entonces, esto me da el valor que ves ahí. Por lo tanto, este es una retroalimentación porque estás haciendo que recuerde cómo se tiene que resolver el ejercicio.
Esta sería la respuesta. Mientras que aquí, en la letra A, considera que el exponente al que se eleva la base 10 debe ser igual a la cantidad de espacio. Acá también le estás diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer también? Entonces, esta no puede ser tu alternativa. ¿Estamos? ¿Colegas? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Cualquier cosa, escriban, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Tienen alguna duda? Veamos. Pregunta 2930. Te dice, una docente presentó a los estudiantes un registro de temperaturas máximas y mínimas de una ciudad durante la semana. Ya, el día de temperaturas, puedo llegar. Ya, muchas gracias, colega. Día, temperatura máxima, mínima. Muy bien, lo voy a dejar ahí por si acaso vayamos a necesitar el cuadro, que es lo más probable. A ver, ¿qué te dice? ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para favorecer la interpretación de los números enteros de esta situación? A ver, veamos. Te dice, pedirles que representen una recta numérica los números enteros que correspondan a las temperaturas máximas y mínimas y a la mínima de cada día. Luego preguntarles por el número que se ubica más a la izquierda y más a la derecha, ¿no? Para reconocer el menor y mayor valor. Muy bien. Cuando hablamos de temperaturas, las temperaturas no puedes colocarlas en el eje X. Si yo, ¿por qué? Porque las temperaturas son altas y bajas. Entonces siempre tiene que ser para arriba o hacia abajo. Así tienen que ir las temperaturas. Por eso dicen, ma- eh, estamos a 15 grados centígrados siempre, o a menos 3 grados centígrados, siempre se va a coger en el eje Y, en el eje de las ordenadas, no el de las axisas. Las axisas que son el eje X, no. Por eso, cuando te dicen de izquierda a derecha, ya sabes que te están diciendo en el eje de las axisas. Uy, no sabía qué estaba diciendo. Te dicen el eje de las axisas. Por lo tanto, si es en el eje de las axisas, no puede ser. No puede ser de izquierda a derecha. Se supone que la recta supuestamente tiene que ser así. Y supuestamente en medio tiene que estar el cero, pero no puedes hacer las temperaturas de izquierda a derecha. No, las temperaturas siempre van de arriba hacia abajo. ¿Ok? Esto es correcto. Y acá en temperaturas esto no es correcto. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la A la tachamos. No puede ser. Muy bien, veamos. La letra B te dice, pedirles que expresen los números enteros en tablas como temperaturas por encima, igual o debajo de cero. Por encima, ya sabes, por encima es arriba o debajo de cero, ¿no? Preguntarles cuál es la mayor o menor temperaturas por debajo y por encima de cero y qué significa estas temperaturas en esta situación. Esta me gusta, está muy bien, porque estás preguntando cómo están las temperaturas, ¿no? ¿Qué significa que estén arriba de cero o abajo de cero? Eso está muy bien, pero vamos a ver la C. Sabemos que te dice la C. Pedirles que formen subconjuntos con los números negativos, el cero y los positivos que representen las temperaturas registradas. Luego, proponerles otros números para que clasifiquen en estos subconjuntos mencionados. No, ahí no estás interpretando nada, pero sí puedes decir, ah, si el lunes tuvo una temperatura de 10 grados bajo cero, 10 grados centígrados, ¿no? Por encima, o está a 0 grados centígrados, ¿no? O por debajo.
El miércoles, por ejemplo, que tiene negativo, dices, tiene 12 grados centígrados y y la mínima temperatura fue de -4 grados centímetros por debajo del cero, ¿no? Entonces, no puede ser la C. Subconjuntos no puede ser. Por lo tanto, la única alternativa correcta sería la letra B. ¿Sí? Muy bien. Ah, 29, la 30 debe estar acá. No, está acá. Aquí está la 30. Muy bien, veamos la 30. Te dice. El docente preguntó a los estudiantes por la diferencia de grados Celsius que existe entre la temperatura máxima y la mínima. En esta ciudad, el día miércoles, uno de los estudiantes respondió lo siguiente: la temperatura máxima del día miércoles fue 12 grados y la mínima -4. Por lo tanto, la diferencia entre ambas es 8 grados centígrados. El docente tiene como propósito brindar retroalimentación para que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Veamos. Solicitarle que vuelva a realizar la sustracción y decirle que la diferencia entre 12 y -4 es igual a 16. Luego preguntarle cuál es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima de otros días de la semana, por ejemplo, domingo. No, definitivamente esa no puede ser. ¿Por qué? Porque acá tú le estás diciendo, mira, ahí dice, decirle la diferencia entre 12 y -4, que es igual a 16. Esto no puede ser. Tú no le puedes decir al estudiante, haz esto o haz el otro. No, para que resuelva. No, tú tienes que inducirlo para que él descubra cómo tiene que hacer. ¿Estamos? Muy bien. Veamos la letra B. Te dice, solicitarle que represente en una recta numérica los números enteros que corresponden a la temperatura máxima y mínima, donde fueron pedidas, y preguntarle la cantidad de unidades que separan ambos números en la recta. ¿Ya? Solicitarle, a ver, la C, ¿qué te dice? Solicitarle que escriba un número +12, el signo menos de la sustracción, y seguidamente, acá también le estás diciendo, ¿no? Solo que escriba el número 12 y el signo menos, le estás diciendo, haz esto, haz el otro, en este caso poner el signo negativo y después de nuevo el -4 para que salgan positivos. No, esta tampoco no puede ser, por lo tanto es la B. ¿Y cómo se resolvería? Entonces tú haces, si son las temperaturas máximas y mínimas, tú haces una recta, ¿no? Entonces tú dices, aquí está, pongámosle que aquí está bajo cero, ¿no? Aquí está el cero, ¿no? Estoy colocándolo acá, ¿no? Aquí está el cero. Y dices, ¿no? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está 12. Y la temperatura mínima es -4. 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces tú dices, solicitarle que represente una recta numérica los números que corresponden a las temperaturas máximas y mínimas que fueron pedidas, y preguntarle qué cantidad de unidades los separan de ambos términos. Acá le estás preguntando cuántas cantidades, cuántos términos o cuántos números hay desde el 12 hasta el -4. -4. Ah, el estudiante te va a decir, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, aquí hay 16. Entonces la diferencia que hay entre estas dos temperaturas es 16. Entonces esta es la correcta. Esa sería la correcta.
¿Estamos? Muy bien, continuamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien, continuamos entonces. La número 31. Muy bien, muchas gracias, colega. Pregunta 31. Te dice, durante la sesión de aprendizaje, un docente solicitó a los estudiantes de tercer grado determinar el perímetro del Pentágono. Ya. A continuación se presenta parte de la resolución de un estudiante. A ver, veamos. Te dice 12 más 6 más 6 más 6 raíz de 2 más 6 raíz de 2 y esto me da 36 raíz de 2. El perímetro de la figura es 36 raíz de 2. Muy bien. Acá obviamente que primero solamente tenías que haber sumado estos dos valores, esos tres valores que te da 24 centímetros, más, y acá tenías que haber sumado las raíces. No puedes sumar raíces con números, ¿no? Las raíces con las raíces, los números enteros con los números enteros. Entonces eso te da 12 raíz cuadrada de, ¿no? Centímetros, centímetros. Hoy se me fue, centímetros. Entonces, esto sería algo así, ¿no? Ahí está en raíz. Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿no? O si quieres sacar factor común, ya eso ya va a depender de ti. Ahora vamos a ver lo que te pide, ¿sí? ¿Qué te dice? Con relación a la operación realizada, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurrió el estudiante? Ya, vamos a ver. Considerar que todos los sumandos como números irracionales con la misma parte radical. ¿Está? ¿Por qué? Porque está considerando que el 6 de los costados también tienen raíces cuando no las tienen, y el 12 también. A ver, la B, esa está bien, pero vamos a analizar todas. La B, considera que para hallar el resultado se suman por un lado los coeficientes enteros y por otro los radicales. Eso sería lo correcto, pero no te está diciendo lo que está haciendo y cuál es el error del estudiante. Por lo tanto, esta sería supuestamente la solución, pero no es lo que no te está pidiendo la solución, sino te está pidiendo el error del estudiante. Por lo tanto, esta no va. Considerar que algunas longitudes que participan como sumando pueden ser expresadas como números irracionales. Tampoco. ¿Por qué? Porque está sumando ahí, no están diciéndote nada. Entonces, la única alternativa, acá la correcta, sería la A. ¿Sí? Considerar que todos los sumandos como números irracionales con la misma parte radical. En lo que está expresando es que cada uno tenga acá una 6 ser raíz de 2, acá tengo una raíz de 2, acá también tengan una raíz de 2, y ahí sí puede ser lo que está haciendo el estudiante. Entonces, ¿cuál es el error? Considerar que todos los humanos tienen el número irracional, que en este caso es la raíz de 2. 32. Un docente plantea el siguiente problema a los estudiantes. Muy bien, veamos. Ya. Te dice, una tienda de ropa ha incrementado en 20% el precio de una casaca, que inicialmente costaba 200 soles. Meses después, debido a las pocas ventas, la tienda decide reducir el precio en un 20%. ¿Cuál es el precio final de dicha casaca? Muy bien, veamos. Uno de los estudiantes responde,
Acá lo puedes hacer, sí. A ver, por ahí. Ya. Uno de los estudiantes responde lo siguiente. El precio final es el mismo, es decir, 200 soles. Primero aumentó un 20% y eso es 40 soles. Pero luego disminuyó un 20% que es 40 soles. Entonces, no hubo ni un cambio en el precio y el precio se mantiene. El docente tiene como propósito brindar retroalimentación, de modo que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Muy bien, veamos. Pedir que identifique la cantidad que le aplica el aumento al 20% y que lo calcule luego. Ya, ese es el primer paso. Vamos a ir resolviendo acá en la parte superior. Aquí, el 20% de 200, ¿no? Entonces tú dices 200. ¿Cuánto es su 20%? Ya sabes que lo multiplicas por 20 sobre 100. Anula ceros y te queda 40. Hasta ahí estamos ok. Luego solicitar que determine el precio que se aumenta con el aumento. Ah, ya, esto sería entonces, yo digo, esto es 240, ¿no? Muy bien. Ahora te dice, solicitar que determine el precio con el aumento. Ya está. Después preguntar por la cantidad que se debe aplicar el descuento al 20% y pedir que analice si es cierto que aumentó el 20%, el aumento de 20% y el descuento aplica en la misma cantidad. Muy bien, eso quiere decir que acá se aplicará un descuento del 20% de quién, de esta cantidad. Ya no de 200 sino de 240. Entonces yo digo 240, primero sacamos el 20% sobre 100. Un cero, otro cero, otro cero. Esto te da 48. Entonces, como es descuento, ya sabes que tienes que restar. ¿Qué restas? El 240 menos 48. Y esto es igual a 192 soles. 192 soles. Te dice, ¿el cuento se aplica en la misma cantidad? No. Entonces, esta puede ser una alternativa porque te está diciendo acciones que permite este propósito. ¿Cuál? Brindar una retroalimentación. Aquí estás haciendo una retroalimentación. Esta va ok. Vamos a analizar las siguientes. ¿Sí? Decir que el precio inicial y final de la casaca no es el mismo, ya que han aplicado un aumento y un descuento. Luego, indicar que el precio final de la casaca, acá le estás indicando, le estás diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Acá. Indicar que el precio final es 192. ¿Y cómo el estudiante va a saber que es 192? ¿No? Tú tienes que darle las pautas, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle. Entonces, 192. Luego plantear un problema similar. Por más que le plantees un problema similar, no puedes hacer. No puedes hacer eso. Esta está, no está bien. C. Preguntar, ¿qué porcentajes se han aplicado? ¿Por qué crees que el precio se mantiene igual? Luego indicar que efectivamente el 20% de 200 es 40. Por lo tanto, el nuevo precio de la casaca aumentado es 240. Luego presentar el procedimiento para calcular el 20% de 240. Tú le estás presentando el porcentaje y la respuesta. Por lo tanto, no puede ser porque le estás diciendo esto se hace así, asá, asá. No. Y finalmente el precio de la casa acá de 192 no se mantiene igual como se pensaba. No, tiene que ser un aprendizaje por descubrimiento, que es lo que estás haciendo en la letra A. ¿Sí? Muy bien, continuamos.
33. Te dice, un docente propuso a los estudiantes un problema que involucra fracciones. Luego que lograron resolverlo, el docente busca promover la reflexión en los estudiantes sobre el progreso de resolución que siguieron. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro de este propósito? A. Sobre el proceso de resolución. A ver, porque está media rara la pregunta. Un docente propuso a los estudiantes un problema que involucra fracciones. Ya. Luego se lograron, que lograron resolverlo, el docente busca promover la reflexión de los estudiantes sobre el proceso de resolución que siguieron. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro de este propósito? Vamos a ver. A. Por lo que entendieron del enunciado, por los datos y por lo que se solicita en el problema, también si han resuelto un problema similar anteriormente. Más o menos. A ver, vamos a ver la B. Te dice, presentar el proceso de resolución y la respuesta correcta en la pizarra para que verifiquen si la respuesta a la que llegaron es correcta. Y en este caso, si es necesario que la corrija. No, ahí ya le estás diciendo automáticamente, esta no va. ¿Por qué? Porque estás diciéndole prácticamente esto se hace, esto es la respuesta. Vean, no, no, ahí tienen que ellos averiguar o descubrir. Vamos a ver la C. Solicitar que reconozcan los procedimientos que emplearon para resolver el problema. Ahí está. Y los obstáculos que enfrentaron. Luego que analicen cómo lograron superarlos. Muy bien. ¿Cuáles son los logros? Primero, ver cuáles fueron los obstáculos que tuvieron ese problema. Yo tuve un obstáculo en la suma de fracciones, por ejemplo, ¿no? No me acordaba que tenía que sacar mínimo en una fracción heterogénea. Ahí está tu obstáculo. ¿Y cómo lo superaron? Primero tuve que sacar mínimo, después dividí, multipliqué y te dio el resultado, ¿no? Entonces, aquí esta sería la correcta. La A también puede ser, pero no hay, no le están diciendo algo muy profundo, está muy superficial la A. Por eso que no puede ser. Muy bien, continuamos. Muy bien, la 34 te dice. Con el propósito, con el propósito de promover la comprensión de la fracción como razón, un docente presenta a los estudiantes de primer grado la siguiente situación. Para un juego se cuentan dos sogas. Para un juego se cuenta con dos sogas, una roja y una azul. Al compararlas, se encuentra que cuando la soga azul se dobla en 6 partes iguales, la medida de la soga roja resulta ser igual a 10 veces la longitud de esas partes de la soga azul. O sea, la soga, la soga azul se dobla en 6 partes iguales. Le vamos a poner a la soga azul, azul, azul. Si yo lo divido entre 6, porque está entre 6 partes, ¿sí? Nos da igual a 10 veces la soga roja, la zona roja, la soga roja. Entonces, con respecto a la situación, 3 estudiantes realizaron afirmaciones. ¿Quién ofrece la afirmación correcta sobre la medida de las sogas? A ver, primero tenemos que resolver esto, ¿no? Acá podemos hacer que A, que es de azul, la soga azul, sea igual a 60 veces. Puedo hacerlo así, y 60 veces R, ¿no? Perdón.
Creo que está 10 veces la longitud de una de esas partes. No, acá no era así. Acá era rojas 10 veces. La soga roja resulta ser igual a 10 veces la longitud, ¿no? Entonces acá sería entre o sobre, acá 10 veces. Acá por. Entonces yo digo, esto es 10 sobre 6 es igual a la roja sobre la azul. Si simplificamos, esto me da 5 tercios, o sea, la relación que hay entre la soga roja y la soga azul es de 5 es a 3. Esta es la relación. Ahora vamos a ver. Te dice, con respecto a la situación, tres estudiantes realizan las afirmaciones. ¿Quién ofrece una afirmación correcta sobre la medida de las sogas? Anabel dijo, la soga azul mide 3 veces la quinta parte de lo que mide la soga roja. Ya, 3 veces. La soga azul mide 3 veces la quinta parte de lo que mide la soga roja. Ya. Ariana dice, la medida de la soga roja es la medida de la soga azul como 3 es a 5. Roja, azul. Sería 5 es a 3, no 3 es a 5. Por lo tanto, esta no va. Abigail dice, 5 veces la medida de de la soga roja es 3 veces la medida de la soga azul. Esta está. 5 veces, mira, 5 es a 3. O sea, esta sería la correcta. Por lo tanto, esta no es. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, continuamos. 34, 35, 35, te dice. Una docente pide a los estudiantes que formulen un problema cuya resolución necesitan plantear la siguiente operación. 8 más un cuarto. Muy bien. Tres estudiantes formularon sus problemas. ¿Cuál de los problemas formulados cumple con el requerimiento del docente? De la docente, perdón. A ver, vamos a ver la 35. Dice. En un laboratorio se tiene un cultivo de 8 bacterias. Al cabo de 30 minutos, estas aumentaron en su cuarta parte. ¿Cuántas bacterias hay ahora en el laboratorio? Mm, a ver, vamos a ver. ¿Sí? La B te dice, un campesino tiene 10 hectáreas de cultivo, 8 hectáreas, ¿sí? Un campesino tiene 10 hectáreas de cultivo. En 8 hectáreas se sembró papa. En un cuarto de hectárea, camote. Y en el resto, nada. ¿Cuántas hectáreas del terreno se han usado? Ya. Y vamos a ver la C. Dice, cierto momento de un maratón, Pedro había recorrido 8 kilómetros. Esta distancia es un cuarto de kilómetro, más de lo que había recorrido hasta entonces Marcos. ¿Cuántos kilómetros había recorrido Marcos? A ver, vamos a analizar cada una de ellas. Muy bien, veamos, te dice. En un laboratorio se tiene un cultivo de 8 bacterias, ya, 8 bacterias. Al cabo de 30 minutos, estas aumentaron en su cuarta parte, o sea, 8 por un cuarto. Y esto se simplifica, me da 2 y esto me da 1. Por lo tanto, esto me da 10. Esta no puede ser. Muy bien, veamos la siguiente, la B. La vamos a hacer por acá. A ver, te dice.
Un campesino tiene 10 hectáreas. Vamos a ver las 10 hectáreas. Ah, Hagamos de cuenta que están las 10 hectáreas. A ver, 5 por 2 lo vamos a poner. Pongámosle que aquí están sus 10 hectáreas. Van 2, 2, 4, 6, 8 y 10. Bueno, no están tan, pero bueno. Y te dice, y te dice que 8 hectáreas que sembró papa. 8 hectáreas sembró papa. Vamos a ver las 8 hectáreas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. En un cuarto de hectárea camote. Ya sabes que cada cuadrado es un cuarto de hectárea. Por lo tanto, vamos a dividirlo entre cuatro. Y acá sembró camote. Ya vamos a poner otro color, el camote, azul. Muy bien. Entonces, para interpretarlo, te dice que aquí están las 8 hectáreas y de una hectárea saqué, sembré más. ¿Cuánto sembró en total? ¿No? ¿Y cuántas hectáreas de terreno ha sembrado o ha usado? Ha usado 8 hectáreas más un cuarto de hectárea, ¿no? Esto va bien, esto va bien. A ver, veamos la C. Te dice, en cierto momento de una maratón, Pedro había recorrido 8 kilómetros. Aquí, 8 kilómetros. Esta distancia es igual, esta distancia es un cuarto, ya pues sabes que la palabra es, viene a ser un igual. Un cuarto de kilómetro más de lo que había recorrido Marcos. O sea, esto es igual a Pedro había 8 kilómetros. Un cuarto de lo que había recorrido Marcos. No puede ser, porque acá tiene que ser con Marco, ¿no? Que hay una variable. No puede ser. Por lo tanto, esta tampoco es. La única vendría a ser la letra B. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. 36, 37. 36, perdón. 36. Te dice, en una sesión de aprendizaje, un docente busca que los estudiantes demuestren las propiedades relacionadas con los números naturales. Para ello le solicita demostrar la siguiente propiedad. Entre dos números naturales consecutivos A y B, A es menor que B, es posible encontrar por lo menos un número natural C tal cual aparece, tal que sea A menor que C y C menor que B. Muy bien. Con respecto, tres estudiantes presentan diversas propuestas. ¿Cuál de ellas corresponde a la demostración correcta? A ver, los números naturales, como siempre es posible encontrar por lo menos un número natural. A ver, la A. Si A es menor que B y no son consecutivos, entonces siempre habrá entre ellos un número natural igual a la semisuma. No, ponte que sean, si es un número natural, te da un número entero. Y si no son consecutivos, pongámosle que fuera 8 y este fuera 15. Puede ser 9 y 4. 9 y 4 perdón, entre 8 sería 9 y 10. Te da un número decimal. Entonces, esta automáticamente dices que no es, porque ahí viene a ser un número decimal. La B, si A es menor que B y no son consecutivos, cuando A es igual a 4, B es igual a 6.
Entonces, si hay un número igual entre ambos. Sí, pero estás demostrando algebraicamente, ¿ah? Ojo, estás demostrando, acá te lo está demostrando aritméticamente. ¿Por qué aritméticamente? Porque ya hay números, mientras que en el álgebra, que son demostraciones, se tienen que hacer con teoremas, propiedades, etcétera, y con las variables, en este caso A, B y C, ¿no? Acá ya lo estás demostrando con números. Tampoco puede ser. A ver, vamos a ver la C. Vaya a ser que sea la B. Vamos a ver qué dice la C. Si A es menor que B y no son consecutivos, entonces A es diferente de B menos uno. Por lo tanto, existe un número natural B menos uno comprendido entre A y B. Ya, mira, acá ya estás tomando valores, estás tomando valores algebraicos, ¿no? Entonces, acá sí, mientras que acá estás tomando valores aritméticos. No puede ser. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí, colegas? Muy bien. Listo. Continuamos. 37. Pablo dispone de una receta para 8 porciones de ají de gallina, que entre otros ingredientes recomienda utilizar un tercio de taza de ají amarillo. Él ha decidido preparar solo 2 porciones de este plato y para medir la cantidad conveniente de cada ingrediente dispone de un juego de 4 tazas, medidores, cuyas capacidades corresponden a una taza, un cuarto, un tercio, un medio de taza respectiva. ¿Ya? O sea, que para 8 porciones de ají de gallina se recomienda utilizar una taza de un tercio. Y ha decidido preparar solo 2 porciones. Si en 8 porciones necesitas una taza de un tercio, para 2 porciones, ¿dos de cuántas? De 4, ¿no? Perdón, de 8. ¿Y qué tengo que hacer? Simplificar, ¿no? Va a ser un cuarto. Entonces, ¿qué, qué te dice? ¿Cuál de las siguientes acciones Pablo puede obtener una cantidad correspondiente al ají amarillo para preparar 2 porciones? Estas 2 porciones. Muy bien. De hecho, que vas a necesitar la taza de un tercio. Y si te das cuenta, como te da la relación que es un cuarto, también vas a necesitar esta taza, que es de un cuarto. ¿Sí? Ahora veamos las alternativas. Primero, llenar un medio, ¿no? De la taza y luego quitar un tercio. No, un medio para que la mitad, no, yo quiero la cuarta parte. ¿Sí? Muy bien, listo. A ver, veamos. Primero llenar un tercio de la taza. Ya la llenamos. Luego quitar un cuarto de la taza. Por eso necesitamos esa medida. Sí. ¿Por qué? Porque quiero todo lo que voy a sacar, la cuarta parte, ¿no? Acá te dice, primero llenar una taza, luego quitar un tercio. No, no, quitas un tercio, te quedan 2 tercios, no puede ser. Esta sería la respuesta. La letra B. Primero llenar un tercio y luego quitar un cuarto de la taza, ¿no? Que tenemos de un tercio. Eso vendría a ser 38. Vamos a ver cuál es esta. Va, y la 38. Aquí está. Está bien a la 39. Listo, muy bien. Continuamos.
Paola mezcla 200 mililitros de un aguaje bucal A, que contiene 12% de alcohol, con 400 miligramos de otro enjuague bucal, que contiene el 18% de alcohol. Ya estas son mezclas. Como producto de esta mezcla, se obtiene 600 mililitros de un nuevo enjuague bucal. Con relación a los porcentajes de alcohol de los enjuagues bucales A y B, ¿a qué equivale el porcentaje de alcohol del nuevo enjuague bucal? Veamos. La A equivale a la semisuma de los porcentajes de alcohol de los enjuagues bucales A y B. La semisuma. La semisuma de los porcentajes de alcohol sería, vamos a ver, la semisuma sería 12% de los porcentajes de alcohol, sería el 12% más el otro punto era 18% entre 2, ¿no? Entonces, eso sería 30 entre 2 sería 15%. ¿Eso sería? No, eso es mentira. No puede ser. Equivale a la suma de los porcentajes de alcohol de los enjuagues bucales que fueron mezclados, a la suma de los porcentajes de alcohol de los ya. Entonces, no puede ser tampoco. La fórmula, ¿qué te dice? Acá la fórmula es eh, el 12% más el 18% sobre, y acá le pones los mililitros del nuevo enjuague bucal. ¿Cuánto es? 600, ¿no? Entonces, aquí sería 30 sobre 600. Tercia, 10. Tercia, 300, ¿no? 200, perdón. Mitad, 5. Mitad, 100. Eso sería que baja un 5%. Esto sería la nueva cantidad. Sí, esta sería la alternativa. La letra C, porque equivale al cociente de la suma de la cantidad de alcohol de ambos enjuagues bucales eh, entre la cantidad de mililitros. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuamos. Ajá, 39. Ahí está. Oh, se me fue. Una sesión de aprendizaje, el docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre la geometría y el arte. Muy bien. En este contexto, el docente les pregunta si alguna vez aplicaron la geometría para realizar un trabajo artístico. Entonces suscita el siguiente diálogo en el aula. Así está. Carlos dice, una vez hice un dibujo para adornar una habitación de mi casa. Dibujé un polígono regular de 10 lados, con todas las diagonales de diferentes colores. El docente dice, excelente, debe ser muy bonita. ¿Cuántas diagonales trazaste en total? Carlos dice, no las conté, pero puedo deducir la cantidad. Como el polígono tiene 10 lados, también tiene 10 vértices. Cada uno de ellos, de esos vértices, tracé 7 diagonales. Entonces, para realizar el dibujo, tracé 70 rectas en total. ¿Ya? ¿Será correcto esto? No. ¿Por qué? Porque tú cuando haces un polígono, vamos a hacer un polígono, no un cuadrilátero, no un decágono, sino vamos a hacer un hexágono.
Ya. Entonces, vamos a hacer un hexágono. Vamos a ver la cantidad de diagonales. Vamos a hacerla de otro color, rojo. Tú dices, ¿cuántos diagonales hay? De cada vértice, está bien. Sacamos 3. Van 3. Ahora del otro vértice, una, 2, 3. Ahora de este vértice, si te das cuenta, ya se repite la de acá. Entonces, esa no la puedo contar. Una y dos. Del de acá, ya tengo la de acá, ya se repite una, ya se repite dos, pero se falta la de acá. Tres. La de acá, todas ya tienen, entonces no van. El de acá también ya están las tres. ¿Cuántas diagonales tracé en total? En total tracé tres. Ya perdí hasta la cuenta por estar. A ver, perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diagonales, ¿no? Entonces, en total, tracé nueve diagonales. Si te das cuenta, no va a ser como te están pidiendo. O sea, sería 3 por 6. Ahí en este caso sería 6 menos 3, que sería 3 por 6, 18. Y no puede ser. Entonces, ya tenemos acá 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están las 9, digamos. Muy bien. Te dice, ¿cuál es el error principal que incurre Carlos al deducir la cantidad de diagonales que se trazó en su dibujo? Considera en su cálculo dos veces a cada diagonal en el polígono. Utiliza el término rectas para referirse a diagonales, ¿sí? Dejó de lado el uso de la fórmula que permite calcular la cantidad de diagonales. No es necesario la fórmula, por lo tanto, no va. Utiliza el término rectas para referirse a diagonales. Tampoco. Considera en su cálculo dos veces cada diagonal del polígono. Ahí está, porque cuando estábamos acá, le faltaba esta que ya la habíamos hecho. Después esta también que ya supuestamente la habíamos hecho. Entonces estamos haciendo, ese sería su error de Carlos, ¿no? Se fue. Vamos, ¿dónde está? Ah, ya, aquí está. ¿Sí? Entonces, esta sería la correcta para ver su error principal. Muy bien, continuamos. La número 12. La número 12 te dice, durante una sesión de aprendizaje, la docente les presenta a los estudiantes el siguiente teorema. Si una circunferencia de diámetro AB y centro O se inscribe un triángulo ABC, siendo C un punto en la circunferencia, entonces el ángulo C es recto. A ver, veamos. Hay que graficarlo. Te dice que hay una circunferencia. Aquí está mi circunferencia. Te dice que hay un diámetro. Ponemos el diámetro por acá. Donde aquí está el punto, el centro, que es el centro O. Aquí está A y aquí está B. Se inscribe un triángulo ABC, siéndose un punto en la circunferencia. A ver, lo ponemos por acá. Entonces, se crea un triángulo. Ya está. Triángulo. Luego de representar el teorema, la docente le pide que dibuje un triángulo ABC inscrito en la circunferencia de acuerdo a las condiciones planteadas. ¿Ya? Si la docente busca que los estudiantes demuestren el teorema dado, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para él?
Pedirles que utilicen un transportador para medir los ángulos ABC del triángulo ABC. Luego solicitarles que comprueben que efectivamente el ángulo es recto, ¿no? Entonces, no puede ser, no puede ser. ¿Sí? Pedirles que utilicen el transportador para medir los ángulos. Y si no tienen transportador en ese momento, no puedes saber. Entonces, y ver si es un ángulo recto. No puede ser. A ver, la B te dice, pedirles que señalen frente a C el arco AB, ¿ya? Que representa una semicircunferencia. Luego mencionarles que aplicando la propiedad del ángulo inscrito en la circunferencia, el ángulo debe ser recto. Claro, puede ser, pero tú ya ahí le estás indicando qué tiene que hacer, porque ya sabes que esto, el arco es de 180, por lo tanto, cuando un ángulo sale de un punto de la circunferencia es el doble, ¿no? Entonces, esto automáticamente sería 90, ¿no? Pero acá tú ya le estás diciendo, luego mencionarles que aplicando la propiedad del ángulo escrito, el ángulo debe ser recto. Recto significa que sea de 90. Por lo tanto, no va. Veamos, ¿qué te dice la C? Obviamente va a ser la C, pero vamos a ver por qué. Pedirles que tracen un radio OC. Vamos a borrar lo que hicimos en la de acá. OC, un radio OC. ¿Ya? Y formen un triángulo isósceles AOC, AOC, isósceles AOC y BOC. Significa, como este es radio también. Por lo tanto, este es radio y todos sus lados van a ser iguales. Luego solicitarles que relacionen los ángulos congruentes AOC y BOC. Entonces, los ángulos congruentes AOC, este ángulo, con este ángulo, BOC. Y la suma de los ángulos del triángulo ABC. Entonces, ya sabes que esto le vamos a poner, si son los mismos, ya sabes, este le va a poner X, X. Y estos dos van a ser los mismos, le voy a poner y Y. ¿Por qué? Porque estos son los mismos. Ya sabes que ahora lo voy a hacer de otro color, lo hice muy pequeño. Dos ángulos internos te da el otro externo. Por lo tanto, esto vale 2Y. Y esto va a valer 2X. Por lo tanto, ya sabes que vale 180, dices 2X más 2Y es igual a 100. Sacamos mi igual a. Ahora, como ya tengo X más Y, que es esto, ya aquí ya le estoy demostrando que vale 90. Es por eso que la respuesta sería la C. ¿Sí? Muy bien. Listos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos. Mm, Muy bien. La 41. La 41 te dice lo siguiente. Un docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado comprendan el concepto de rectángulo. Al hacerles preguntas para recoger sus saberes previos, uno de los de los estudiantes afirma lo siguiente.
Un rectángulo es una figura cerrada de cuatro lados. Sus ángulos miden 90 y sus opuestos son paralelos. El docente les pidió que se acercara, que se, acer- que se acercara a la pizarra para representar gráficamente ejemplos de rectángulos y de figuras que no son rectángulos. Muy bien. Sus representaciones son las que aparecen a continuación. Muy bien. Son rectángulos y te ponen esos tres rectángulos. No son rectángulos y te ponen. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para generar el conflicto cognitivo? Aquí, obviamente, el conflicto cognitivo de la definición de rectángulo tiene que ver con la del cuadrado, porque los dos tienen dos ángulos, cuatro ángulos de 90 grados, tienen, eh, es una figura de cuatro lados, miden 90 y sus lados opuestos son paralelos. Pero hay una diferencia entre el rectángulo y el cuadrado. ¿Cuál es? Que la medida de todos sus lados van a ser iguales, mientras que los en el rectángulo solamente los que son paralelos van a ser iguales y los que son transversales eh, son también paralelos, pero no siempre van a ser iguales. Tienen esa particularidad, ¿verdad? Entonces, ahí viene el conflicto cognitivo, ¿no? Ahí dice, no, pero ese también cumple, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso o a ese conocimiento previo que nosotros sabemos, podemos decir o podemos preguntarle al estudiante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un rectángulo y un cuadrado, ¿no? Una cosa así. A ver, vamos a ver qué te dice. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para generar un conflicto cognitivo? Ahí está. Vamos a ver. Te dice la A. Entregar una lámina en la cual se aprecien las figuras geométricas diferentes a las que se propuso, en la que identifique y seleccione aquellas figuras que son rectángulos. Luego pedir que explique las razones de su elección. B. Pedir que verifique si algunas de las figuras que él considera no considera rectángulos cumplen con las afirmaciones que ha realizado. Luego preguntar, ¿el cuadrado cumple con la definición que has dado con el rectángulo? ¿El cuadrado será un tipo de rectángulo? Mira, ahí está el conflicto, ¿ah? Ahí está lo que les estaba explicando. Muy bien, ahora vamos a ver la C. ¿Qué te dice? Preguntar, ¿cuántos lados tiene el rectángulo que has graficado? ¿Cuántos mide sus ángulos? ¿Sus lados opuestos son paralelos o perpendiculares? Ya, bueno. Luego entregar una cartilla con otras propiedades referidas a la suma de ángulos internos, de diagonales. Acá no tiene nada que ver las diagonales ni los ejes de simetría, ¿no? Entonces, acá la pertinente o lo que tienes que darte cuenta en el conflicto cognitivo es en la B, ¿no? Porque cumple con las características, el rectángulo cumple con perdón, el cuadrado cumple con las características de los rectángulos, sino que el cuadrado es un rectángulo con una característica en particular, ¿no? Una característica muy particular que lo diferencia de los rectángulos, pero pertenece a los rectángulos también, ¿no? Entonces, acá sería la respuesta a la. Ay, me pasé. ¿Cuál es? 48, 40, 41, 42. Por acá debe estar. 42. Muy bien. 42. Muy bien. Este PDF asumo que ya se los habrán enviado, ¿no? A todos ya les enviaron este PDF, por favor. A ver, confírmenme si este PDF ya se los han enviado. ¿Sí? A ver, por el chat, ¿alguno? ¿Sí?
Sí, ya. Sí, sí me enviaron. Ya, muy bien. Entonces, si ya lo han enviado, ahora vamos a resolver la mitad, o sea, que es hasta la pregunta 50 y la otra mitad, que es hasta la pregunta 75 es para la próxima clase, que es el día sábado. ¿Sí? El día sábado de 6 a 8. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Te dice, una docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado describan las principales características de la rotación de figuras geométricas a partir de un suceso de su entorno. Para esto, la docente, para esto la docente pide a los estudiantes que observen un cuadro hecho de cartón que estuvo sostenido por dos clavos de una pared del aula. Al desprenderse uno de estos, el cuadro quedó sujetado solo por otro clavo, tal como se muestra a continuación. Ya, ya, el de acá. Muy bien, ahí está la C. Hasta la C. Muy bien. Ahora, ¿qué te dice? En la pregunta 42, te dice, ¿cuál de las siguientes acciones docentes es más pertinente para el logro del propósito? Ya, si te das cuenta, si tienes una figura geométrica, en este caso va a ser como un rectángulo, ¿qué está haciendo ahí? Esa es una traslación, ¿no? Una rotación que hay, ¿no? De 50, 70, antihorario u horario, en este caso va a ser en sentido horario, porque estaba ahí y bajó, entonces forma un ángulo, ¿no? En sentido horario. Muy bien, todo eso tienes que tener presente. Ahora vamos a ver los propósitos. Pedir que reconozcan qué tipo de movimiento del cuadro indicado si cambió su forma o tamaño. ¿Ya? ¿Cambió su forma y tamaño? No. Luego solicitar que identifiquen el sentido del movimiento del cuadro con respecto al clavo. Allá, si está el clavo, está acá. ¿Qué movimiento hizo? ¿Un movimiento horario o antihorario? Hizo un movimiento horario, ¿no? Porque bajó por la gravedad con respecto al clavo. Que aún sujeta y que estimen la medida del ángulo generado por el movimiento. Ahí está. ¿Qué ángulo será? Más o menos ya ahí ya necesitas o previamente tendrías que haber necesitado tu transportador, ¿no? Entonces, en la A vamos bien. A ver, la B, ¿qué te dice? Pedir que identifiquen qué traslación geométrica ha ocurrido, luego solicitar que midan las dimensiones del cuadro y utilicen las medidas para dibujar una figura semejante al cuadro con su posición final, tomando como centro la rotación el origen en un plano de coordenadas. ¿Y para qué me sirve si no necesito? Ahí no estás haciendo nada, simplemente lo estás poniendo. A ver, la C te dice, pedir que tracen un segmento que una los puntos donde se ubicaron ambos clavos, ya, y otro segmento que coincida con la parte superior del marco del cuadro, con su posición actual, ya. Luego solicitar que midan el ángulo que forman entre ambos segmentos y expresen la unidad pertinente. Acá puede ser la A o la C, pero acá en la C te está diciendo que tienes que trazar un segmento, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo primerito que tienes que hacer, si tú lo rotaste o se cayó, tienes que ver, ¿ha cambiado su tamaño y su forma? No, están bien. Solicitar que identifique cuál es el sentido, ¿no? Del movimiento del cuadro con respecto al clavo. Ahí está. Esta sería tu respuesta. ¿Por qué? Porque acá simplemente ya lo estás haciendo con segmentos, ya lo estás generalizando, lo estás materializando, matemáticamente lo estás colocando, cuando ellos se deben dar cuenta qué es lo que está haciendo. Está bajando. ¿A qué sentido va? ¿Sentido horario o antihorario? Entonces, ahí estás deduciendo, ¿no? Entonces, acá la respuesta sería la A. Esta definitivamente no, esta puede haber sido, pero no está muy especificada. La 43, veamos.
¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para afianzar las habilidades de visualización geométrica? Muy bien. Proporcionar moldes de cuerpos geométricos como prismas y pirámides que los estudiantes lo construyan, luego solicitar que identifiquen sus principales elementos como vértices, aristas, caras y bases. B. A ver, proporcionar modelos geométricos de pirámides, en los cuales se construyan, luego solicitar que identifiquen sus principales elementos como vértices, aristas. Ya puede ser, a ver. B. Entregar cuerpos geométricos como prismas y pirámides para que los estudiantes lo observen y elaboren un molde. Ah, geométrica. La otra es analítica, geometría analítica, la de arriba, ¿no? Entonces, vamos a ver. Luego pedir que comprueben si dichas representaciones permiten formar los cuerpos geométricos y elaboren un molde con esos cuerpos. Sí, puedes hacer un molde. Solicitar que los estudiantes observen diferentes cuerpos geométricos como prismas y pirámides y que describan sus características como tamaño, forma, luego pedir que digan cuáles son los nombres, ya, cuáles son los nombres de cada uno de ellos. Acá no tiene nada que ver, ¿no? La C no puede ser. Entonces tenemos estas dos para afianzar las habilidades visuales de la geometría, de visualización. Entonces, para emplearlas de la geometría analítica o para ver estos cuerpos como prismas y pirámides, lo tienes que desglosar y lo puedes poner hasta en un plano y ahí puedes ver cuáles son las aristas, todo eso, y qué cuerpos geométricos se pueden representar. Entonces aquí sería la B. Acá no, porque acá simplemente estás diciendo sus vértices, sus caras, pero no estás diciendo cómo se tiene que formar, ¿no? Entonces esta no puede ser. Y la única alternativa sería la B. Muy bien, continuamos. La 44. Muy, vamos a ver. Un docente tiene, un docente tiene como propósito que los estudiantes de primer grado representen la ubicación y el desplazamiento en el plano cartesiano. Para ello, les presentó la siguiente actividad. En el siguiente gráfico, el lado del cuadro representa 200 metros en la realidad. ¿Ya? Un gráfico, el lado del cuadrado, o sea, cada lado mide 200. O sea, de aquí a acá es 200, 200. Cada uno es de 200. Hay que ponerlo por acá. Uy, voy a hacerlo más pequeño. ¿No? 90 mejor. 85. Uy, 85. 85, 95. 85. Ahí está. Ahí está todo el desplazamiento. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver qué te dice la 44. Muy bien. Juan se encuentra en el punto 5,3, 5 en X y 3 acá se ubica. A partir de ahí desplaza 200 metros hacia el oeste. 200 metros hacia el oeste. Vamos a hacer una línea con líneas. 200 metros hacia el oeste, ya. Y 200 metros hacia el sur. 200 metros hacia el sur. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra Juan después del desplazamiento? ¿Y esto qué es? Ah, bodega, ¿no? Se encuentra en la bodega. Muy bien, veamos. Uno de los estudiantes asume que Juan parte de su casa y responde que
Después de desplazarse, se encuentra en la gasolinera. De acuerdo con la respuesta del estudiante, ¿qué se puede afirmar sobre su desempeño? A ver, que describe desplazamientos utilizando los cuatro puntos asociados a los lugares señalados. Mm, mm. Identifica la ubicación de los puntos en el plano de coordenadas. Muy bien, a ver. De acuerdo a la respuesta del estudiante, ¿qué se puede afirmar sobre su desempeño? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ha podido verse acá del desempeño? Uy, creo que a ver, ¿que identifica la ubicación de los puntos en el plano? No, eso no, no identifica los puntos en el plano porque asume que está acá y este es el punto 3,5, no 5,3. Por lo tanto, esa no puede ser. Describe el desplazamiento utilizando los cuatro puntos asociados a los lugares. No, porque él está haciendo por acá. Tampoco puede ser. C, que reconoce las unidades y el sentido del desplazamiento. Ah, sí, porque lo que hace él es que reconoce las unidades que son 200 metros hacia el oeste y hacia el sur también 200 metros. Eso sí reconoce. Entonces, eso sí podíamos rescatar, ¿no? Sobre su desempeño. Eso es lo que podemos rescatar. Entonces, la respuesta sería la C. Muy bien, continuamos. Ahí, te dice. Dos docentes planifican una actividad sobre las transformaciones geométricas en el plano que trabajarán con los estudiantes de segundo grado. La actividad consiste en mostrar en un papel cuadriculado la figura A y la figura B, indicando que la figura B es el resultado de aplicar transformaciones geométricas a la figura A. Luego, a continuación se muestra el papel cuadriculado con ambas figuras. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas, te dice, cuál de las siguientes alternativas expresa una secuencia de transformaciones geométricas aplicadas a la figura A para convertirlas en la figura B? A ver, vamos a ver. De la figura A a la figura B. Esto está así. Tiene que, SR tiene que, ya. Tiene que hacer un giro de 180, ¿no? Sí. Una traslación. Vamos a ver. Sobre PQ. Sobre PQ tiene que ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Reflexión sobre el segmento PQ. Traslación horizontal de 5 unidades sobre el segmento PQ. De 5 unidades a la derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Acá, supuestamente. Traslación vertical, 4 unidades hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro. No, porque acá sería, aquí no, acá comenzaría. Entonces, esta no puede ser. Vamos a hacer a otra con otro color. Le vamos a poner azul. A ver, ¿qué te dice? Reflexión sobre el cemento PQ, ¿ya? Traslado vertical, 4 unidades. Una, dos,
2, 3, 4. Vamos bien. Hacia abajo, en la traslación horizontal, 3 unidades hacia la, perdón, traslación vertical, 4 unidades hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro. Ya estoy en el punto. Traslación horizontal, 3 unidades a la derecha. Traslación horizontal, 3 unidades a la derecha. 3 unidades a la derecha. Una, dos, tres acá. Qué raro, ¿no da? A ver, vamos a ver la C. La D, la C. Hacia abajo, 3 unidades. Ah, hacen 4 unidades hacia abajo. Ay, no, pues ya estoy repitiendo eso más. Ya lo estoy repitiendo, es hasta acá nada más. Uy, se me fue el rojo. Ya bueno. Ahora vamos a hacer con el negro. A ver, ¿qué te dice? Traslación vertical, 4 unidades hacia abajo. Uno, 2, 3, 4. Traslación horizontal, 5 unidades a la derecha. Uno, 2, 3, 4, 5. No, este me pasé. Entonces sería el azul. El azul es la B. ¿Sí? Esta no puede ser. Muy bien. Esa sería la traslación, sería la B. 46. Te hice la 46. A ver. Un docente les muestra a los estudiantes una piedra que tiene forma irregular y les pide que en grupos calculen el volumen. Uno de los grupos utilizó la siguiente estrategia. Vertieron agua en un recipiente que tiene forma de un cilindro circular recto de 10 centímetros de diámetro hasta una altura de 10 centímetros. Luego introdujeron una piedra y observaron que el nivel de agua subió hasta 13 centímetros. Luego realizaron los cálculos respectivos. ¿Cuál sería el volumen de dicha piedra? A ver, vamos a ver. Primero vamos a dibujar un cilindro, ¿no? Es un cilindro. Un recipiente en forma de un cilindro circular. Cilindro circular. Aquí y aquí. Bueno, no me va a salir tan, pero bueno, algo es algo. Ahí más o menos, ¿no? Tengo acá, tengo acá. Te dice que el ras del agua está más o menos por aquí, ¿no? Vamos a poner por acá. Ahí está el agua. Un promedio, ¿no? Entonces vamos a pintarlo de color celeste, como de agua. ¿No? O sea, todo esto está de color celeste. Hasta acá. Todo eso es el agua. Muy bien. Ya bueno, algo así. Ya no sé mucho dibujar desde así, pero bueno, ya. Una vez que tienen esto, te dice que el agua aumenta. ¿Qué te dice? Ah, ya, tenemos que poner los datos de, vamos a ponerlo con rojo. Te dice que recto 10 centímetros de diámetro. Si son 10 centímetros de diámetro, significa que el radio es 5. 5. Ahí está, 5. Y de altura 10. Altura de acá 10. 10. Luego introdujeron una piedra y observaron que el nivel del agua subió 13 centímetros. Entonces vamos a poner el nuevo, por acá le vamos a poner, aumento a 13 centímetros. Por lo tanto, aquí ¿cuánto hay? Acá hay 3, ¿no?
3 centímetros. 3 centímetros. Todo esto lo voy a pintar de otro color. A ver, le vamos a poner de color rojo. Y ya que estamos con el rojo. Todo esto es de la piedra, ¿no? La piedra va a estar en el fondo. Vamos a dibujar una piedra más o menos de color negro. Hagamos de cuenta que acá va a estar la piedra. Ahí está la piedra. Y eso hizo que aumentara, ¿no? Que está la piedra, sino que no se nota mucho, pero ahí está. Pongámosle que eso. Entonces quiero calcular el volumen. Ya, calculamos el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen de la piedra? Simplemente calculamos esto, ¿no? Ya sabes que el volumen, ¿a qué es igual? A pi por radio al cuadrado por la altura. Volumen de la piedra vendría a ser, en este caso, es el agua que ha subido. ¿Cuánto ha subido? El radio sigue siendo el mismo, 5 centímetros, 5 por el cuadrado, y la altura vendría a ser solamente los 3 centímetros, no los 13, porque 13 es con todo el agua que había. Por lo tanto, resolvemos esto. Este es pi 25 por 3, 75. 75 pi. Por lo tanto, la respuesta sería metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, la respuesta de la 46 sería la. Muy bien, continuamos. Una docente muestra a los estudiantes la imagen de un conjunto de trapecios. Entre ellos, uno está pintado. Luego, les pide que reconozcan cuál de los otros trapecios es semejante al trapecio pintado y que expliquen su respuesta. Tres estudiantes dieron su respuesta. ¿Cuál base se representa en un criterio de semejanza? Ya, muy bien. Veamos, una docente muestra a los estudiantes un conjunto de trapecios. Entre ellos, uno está pintado, luego les pide que reconozcan cuál de los otros trapecios es semejante al trapecio pintado y le explican la respuesta. Tres estudiantes dieron. Ferman dijo, este es semejante, señalando uno de los trapecios, pero los otros, los lados correspondientes a los de ambos trapecios se diferencian en la misma medida. No, pues porque los lados no tienen, ahí tienen que ser congruentes más que todo, ¿no? Luis dijo, es semejante este, señalando uno de ellos, porque al dividir las medidas de los lados, estás dividiendo todas las medidas correspondientes en ambos trapecios, se obtiene el mismo resultado. Muy bien, acá este sí es una congruencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque están todos con una constante, ¿no? Por ejemplo, un trapecio que mide, no sé, base 8, altura 5 y la base menor 3, estoy dando así una opinión. Entonces, el otro, pongámosle, simplemente se multiplica por 2 por una constante y eso viene a ser, ¿no? A ver, Walter dijo, un trapecio que estamos buscando en este, señalando uno de ellos porque medí sus cuatro ángulos y son iguales, y los ángulos del trapecio pintado. No siempre, ¿ah? Pueden ser iguales, pero no las medidas, o no pueden estar en congruencia. Entonces, esta no puede ser. En la 47 tendría que ser la. Obviamente que esta tampoco. 48. Aquí están todas. 48. Tengo la recta A, tengo la recta B, L1, L2, perdón. Relacionan con las posiciones relativas de la recta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Ya? Son rectas coincidentes, ya que ambas tienen la misma pendiente y pasan por el punto 0,3. ¿Qué significa? Si pasan por el 0,3 significa que esto es X y esto es Y. Vamos a reemplazar en las dos ecuaciones en X, que va a ser más fácil. Y si nos da un tercio es porque es correcto. Si fuera 0, entonces en la de acá sería 2 tercios es igual a Y más 3 sobre 5, ¿no?
Resolviendo esto te da 10 tercios. Entonces, esto sería 10 tercios. Y el 3 que está sumando pasa a restar. Y esto es Y. Pasa a restar 9 un tercio. Sí, en la primera es correcto. Ahora vamos a ver en la segunda. Si coincide en la segunda, entonces sí es correcto. A ver, veamos. En la segunda sería 0, sería menos un tercio es igual a y menos 2 sobre 5. Multiplicamos y me da menos 5 tercios. Menos 5 tercios, ya sabes que el menos 2 pasa a sumar, más 2. Y este es igual a y. Ahora multiplicamos 3 por 2, 6. 6 menos 5, 1. Entonces y es igual a un tercio. Si es verdad. Son rectas secantes. Tienen, tienen, eh, tienen a 3,5 un punto en común. No, el punto en común es 0,1, 0,1 tercio, ¿no? Entonces esta no puede ser. Son rectas paralelas, sin ningún punto en común. Mentira, porque en este es el punto en el que se cruzan. Entonces la A sería la correcta. Veamos. Ya nos quedan dos. Te dice, ¿cuál de los siguientes procedimientos de resolución es pertinente para determinar la distancia mínima entre dos puntos? Tal y tal. Ya sabes que la fórmula es de distancia, ¿no? Un ratito. La fórmula es de distancia. La distancia, o sea, acá la distancia es igual a la raíz cuadrada de, sería x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, ¿no? A calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las abscisas, ya las abscisas son las primeras componentes, ¿está bien? O sea, esto sería menos 2, bueno, puedo poner menos 6 menos menos 2, ¿no? Sería menos 6 más, perdón, estoy mal acá. Acá sería menos 6 y menos 6. No, 6. 6 menos menos 2, o sea, más 2 al cuadrado. Y las ordenadas, sí, la suma, sí, y en raíz, sí, está bien. Entonces, esto sería 1 menos menos 3, ¿no? Sería más 3 al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos esto, te da 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. 64 en raíz, ¿no? Sería 64 más 16. 64, 64 más 16 sería 80. Raíz de 80 sería 4 raíz de 5. 4 raíz de 5. Lo que es 16 por 5, ¿no? 16 raíz cuadrada de 16, 4 y te queda el 5. Entonces, acá sí es correcto. La de calcular la suma de la distancia horizontal y vertical que hay entre los dos puntos. La distancia horizontal se encuentra a partir de la diferencia entre las axisas de ambos puntos. Y la distancia vertical, no, no. Ya bueno, ya le llegamos esta, entonces las demás, ¿para qué? A ver, calcular la distancia del punto 2 al punto de origen. No, ¿para qué quiere el punto de origen? No necesita el punto de origen. A ver, la 50, ¿no? La 50, te dice. Una familia dedica la producción de chocolates artesanales. Estos presentan una forma cónica y siempre el mismo tamaño por su buena acogida.
han decidido iniciar una producción de una nueva presentación de chocolates, la cual mantendrá una forma cónica, pero tendrá el doble del volumen, del volumen. Entre las siguientes alternativas se podrá relacionar, ser la relación entre las medidas de ambas presentaciones. A ver, veamos. Si quiere el doble, lo que tengo que hacer aquí sería solamente aumentar si es una cónica, el radio o el diámetro tiene que ser el mismo. Lo que tiene que aumentar simplemente es la altura. Si tú aumentas el radio, entonces ese volumen sí va a aumentar, sí, pero no equitativamente. Por ejemplo, una cónica, pongámosle un cilindro, ¿no? Si quiere el doble del cilindro, no puedo expandir el radio. Lo que tengo que expandir o tengo que hacer en la altura, es como por decir, de aquí a acá hay 10, ¿no? El volumen es tanto, si yo digo de 10 a 20, ahí hay otro y viene a ser el doble. Lo que tengo que hacer es siempre la altura doblegar, si piden el doble o si te piden el triple, por 3 la altura. Siempre la altura, no el radio. Eso va a afectar y cambia drásticamente todo. A ver, de acuerdo a esta explicación que te he dado, vamos a ver, tanto el diámetro de la base como la altura de la nueva presentación tendrán que ser el doble correspondiente. No, el diámetro es la base de la presentación, será el doble de la medida. No, la altura de nueva presentación será el doble de la altura de la presentación inicial, pero el diámetro de la base, cada una de ellas tendrá la misma medida. Esa sería tu alternativa. ¿Sí? Muy bien. Listo, compañeros, colegas. Un gusto conocerlos a todos. Sí, ya el día sábado yo ya les estoy dando una respuesta, colegas, sí. Eh, nos vemos ya, bueno, para el día jueves nos vemos en razonamiento y el día sábado continuamos con matemática, ¿sí? Cuídense. Un fuerte abrazo, cuídense, hasta luego.